Por nuestro principal recurso natural no ExxonMobil, la mano negra del imperio. Bien, cuando son las 6:12 de la tarde, seguimos aquí en Sincoa analizando el tema petrolero por la importancia estratégica que tiene y por precisamente esos escenarios geopolíticos que se pueden estar fraguando en contra de nuestro país, y precisamente para entender por qué. Tenemos un trabajo bien interesante que realizó nuestra compañera Stephanie Carvajal con el profesor Fernando Travieso, experto petrolero. Vamos a ver este trabajo y regresamos a comentar. La ExxonMobil. Quienes manejan sus hilos, se caen las máscaras. El experto petrolero Fernando Travieso nos explica los orígenes de la petrolera estadounidense ExxonMobil. La ExxonMobil viene de una compañía fundada por Rockefeller en 1870, la Standard Oil, la famosa Standard Oil Company. Esa compañía logró tanto poder dentro de los Estados Unidos que en 1911 es obligada por la ley antimonopolio a dividirse en 34 compañías. Eso es gracias al impulso de un enemigo que tenían los Rockefeller, que era Teodoro Roosevelt, porque la propia derecha estadounidense estaba en contra del nivel de acumulación de dinero que había hecho Rockefeller. Una de ellas es la Standard Oil de Nueva York, otra es la Standard Oil de Nueva Jersey. La Standard Oil de Nueva Jersey hoy es la Exxon, la Standard Oil de Nueva York es la Mobil. La Exxon y la Mobil se unen en 1999, se integran. La Exxon integra a la Mobil. Esas integraciones se dan más que todo por la necesidad de acumular reservas, porque el valor de una compañía está en cuántas reservas de petróleo y de gas tiene. Entonces en esas integraciones se fortalecían. Esto devela cuáles son los intereses y objetivos inmediatos de la multinacional. Entonces lo que buscan el lobby petrolero internacional, y en este caso una de sus empresas emblemáticas, la ExxonMobil, es generar un conflicto internacional que permita una intervención de Estados Unidos y posiblemente de sus aliados en función de tomar control del área con más petróleo en el mundo, que es la faja petrolífera del Orinoco Hugo Chávez, donde estuvieron hasta el año 2007. Ese año, el presidente Chávez, mediante el decreto 5200, obligó a las asociaciones estratégicas hechas durante la apertura petrolera, que permitían que la mayoría del capital accionario fuera extranjero, las obligó a migrar a empresas mixtas con un 60% de acciones en manos del Estado venezolano. Ante la pérdida de control, pues ellos dominaban la faja petrolífera, esas empresas, la ExxonMobil y la ConocoPhillips, casualidad, dos empresas estadounidenses, nos llevaron a litigios internacionales donde Venezuela ha salido muy bien parado hasta ahora, en comparación con lo que ellos pedían a cambio. El 4 de enero de 2012, el comandante Hugo Chávez se pronunció sobre el pago que Venezuela debía realizar a la petrolera norteamericana ExxonMobil por la adquisición de activos en territorio nacional. Acotó que la transnacional extranjera sigue en deuda con la nación suramericana. Pretendían como que eran 12.000 millones de una locura. Una locura. ¿Cómo sería la locura de esta empresa que esta decisión reconoce apenas menos de un 10% de lo que ellos pretendían? Ahora, imagínense ustedes, saquen ustedes la conclusión. ¿Cuánto robarían esas empresas aquí durante 100 años? Nos robaron. Más bien deberían pagar aquí daños y perjuicios de 100 años. Entonces lo que buscan es el control de la reserva de petróleo más grande del mundo, la faja petrolífera del Orinoco, mediante la creación de una excusa, como hicieron en el caso Irak-Kuwait o en la guerra Irak-Irán, una excusa en base a petróleo que permite una intervención internacional.
Bien importante, interesante trabajo que realiza nuestra compañera Stephanie Carvajal. Primera parte del trabajo, interesante, yo creo que se empieza a esclarecer aquí o determina en esta primera parte quiénes son los que están detrás de esto, ¿no, señor? Se habla allí de la familia Rockefeller, es verdad, ese emporio empresarial que fundó el señor John D. Rockefeller, que continuaron personajes como Nelson Rockefeller y que hoy dirige David Rockefeller, máximo exponente de esa familia. David Rockefeller es miembro del Club de Bilderberg, de la Comisión Trilateral. Fueron incluso abogados de la familia Rockefeller los que redactaron el Acta de Constitución de las Naciones Unidas y de hecho las Naciones Unidas se construyeron en un terreno propiedad de los Rockefeller, es decir, la máxima expresión del capital internacional y ellos en este momento, ese gran capital internacional, obviamente por lo que se está reflejando en el video y por lo que evidentemente sabemos, quiere poner sus tenazas sobre Venezuela por el petróleo. Ellos controlan el negocio del petróleo, controlan todos los grandes negocios del mundo. Vamos a continuar viendo este trabajo de Stephanie Carvajal. La ExxonMobil, su objetivo, la destrucción del Estado-Nación. Operación Tenaza contra Venezuela. Nada es casual. Casos Colombia y Guyana. Los tanques de pensamiento han determinado que el problema para controlar las reservas de petróleo que quedan en el mundo es una figura nacida en el Tratado de Westfalia de 1400 del siglo XV, de finales del siglo XV, que es cuando se acepta que nace la figura del Estado-Nación. El Estado-Nación es el mecanismo mediante el cual se organizan las Naciones Unidas. Usted para estar representado tiene que ser un Estado-Nación. No basta con ser nación nada más, no basta con ser Estado, tiene que ser un Estado-Nación. Y el Estado-Nación está conformado por gobierno, población y territorio. Entonces, en el caso de las reservas de petróleo, están situadas en Estado-Nación que ejercen la soberanía mediante un conjunto de leyes y una empresa estatal que es la operadora donde están las grandes reservas de petróleo. Entonces, el lobby petrolero internacional, a través de sus tanques de pensamiento, ha determinado que para tener control de esas reservas hay que desintegrar el Estado-Nación. ¿Cómo se desintegra? Rompiendo la convivencia de la población, llevándole a una guerra civil permanente, sobre todo cuando se dejan quitar el control, la soberanía de los recursos, los sumergen en una guerra civil permanente y fracturando su territorio. La Media Luna, o generando movimiento independentista en la faja petrolífera del Orinoco, que va a ser financiado por las transnacionales, o infiltrando grupos paramilitares que ejerzan dominio territorial en diferentes áreas del país. Entonces, fracturar la integridad territorial, la convivencia de la población y la capacidad del gobierno de ejercer autoridad son los mecanismos para desintegrar el Estado-Nación y tomar control permanente de sus recursos naturales. Tanto la provocación de la ExxonMobil por medio de la República Cooperativa de Guyana y la infiltración de paramilitares por parte de la República de Colombia tienen el mismo objetivo: atacar, desintegrar el Estado-Nación. Uno, generando un conflicto internacional, y el otro, mediante la infiltración de paramilitares, de grupos de personas que no reconozcan al gobierno central venezolano y ejerzan autoridad en ciertas partes del territorio. No en vano fueron capturados 2 paramilitares en el Tigre, que actualmente ahí queda la sede de la dirección ejecutiva, una de las sedes de la dirección ejecutiva de la faja petrolífera del Orinoco. Bien. El ataque a los Estados-Nación. ¿Alguien cree que esto es mentira? ¿Alguien cree que es un chiste? No sé, recordemos la historia. Panamá. ¿Saben ustedes que Panamá era un departamento de Colombia? Fue separado mediante un movimiento separatista en el año 1901 aproximadamente, principios del siglo XX, con fuerzas armadas de los Estados Unidos que apoyaron el movimiento separatista. Bueno, hoy en día es un país, es un Estado-Nación solo, pero lo que había detrás era la intención del poder económico transnacional y del gobierno de los Estados Unidos de construir un canal que de repente no hubiese sido tan fácil con, por ejemplo, una gran Colombia unida allí, donde ya el propio libertador Simón Bolívar había dicho que sería estratégico tener un canal. Entonces, de manera que esta estrategia de disgregar los estados no es nada nuevo ni para el imperialismo norteamericano ni para el gran capital transnacional que
evidentemente plantea la frontera solamente para los países, pero no para las grandes empresas ni para los grandes intereses económicos. Continuemos viendo este trabajo de Stephanie Carvajal. Venezuela y la estrategia necesaria para enfrentar la arremetida de un conflicto internacional. Lo que buscan tanto el conflicto con Guyana como el conflicto con Colombia es parte del plan de los tanques de pensamiento para desintegrar el Estado-Nación. El gobierno bolivariano no le queda otra salida que, por ejemplo, en el caso de Colombia, enfrentar directamente a la infiltración de grupos paramilitares, el contrabando de extracción y la devaluación artificial de la moneda que genera la inflación inducida que hay en Venezuela. Y en el caso de Guyana, llevar a medios internacionales la actitud de Guyana, servir al lobby petrolero internacional, servir a la ExxonMobil, de generar ese conflicto internacional. Entonces, ellos actúan en función de lo que va estableciendo el tanque de pensamiento. El tanque de pensamiento va guiando el accionar de los países controlados políticamente, tanto como Guyana como Colombia. Entonces, cuando el tanque de pensamiento, el Council of Foreign Relations, por nombrar uno de los más famosos y que es dominado, controlado por los Rockefeller, ve que hay algo que él no determinó, que es la actitud de Venezuela de cerrar la frontera para ejercer dominio territorial absoluto sobre los 916.000 kilómetros que tiene Venezuela, que no haya espacio sin control del Estado y la tranquilidad interna, reacciona a través de los medios de comunicación que domina para generar un malestar en la población de Colombia, para ir buscando el germen para un conflicto de orden internacional. Entonces, evidentemente, lo que hay es un plan donde todos los gobiernos de derecha, que no son gobiernos independientes, como la derecha venezolana, pues recibe órdenes del exterior, actúan igualito que la posición de la derecha venezolana con respecto a Colombia y con respecto a Guyana. Actúan en función de lo que el tanque de pensamiento determina y decide que se debe de decir. Después, el gobierno norteamericano, mediante las personas que controla, pone en ejecución lo que el tanque de pensamiento determinó. Hay una total simbiosis, con la diferencia que el tanque de pensamiento es una institución completamente privada. No pertenece al gobierno de los Estados Unidos, es controlado por las transnacionales. Es por eso que la política estadounidense depende totalmente de las transnacionales, que son, en este caso, el lobby petrolero, el más fuerte, está el complejo militar industrial y otros lobbies, determinan lo que produce el tanque de pensamiento. El lobby petrolero le dice al tanque de pensamiento: me estoy quedando sin reserva. El tanque de pensamiento elabora la política que implementa el gobierno norteamericano, las provocaciones, la infiltración de paramilitares, la destrucción del Estado-Nación venezolano para apoderarse de sus recursos naturales, y para eso necesitan salir de un gobierno nacionalista como el del presidente Maduro, que mantiene, hay que verle la cara, el legado en materia petrolera del comandante supremo Hugo Chávez Frías. El legado del comandante eterno, del comandante supremo Rafael Chávez Frías, la soberanía petrolera, esa que habían entregado y que se recuperó precisamente bajo mandato del comandante, y que obviamente ahora pues intenta ser destruida por los intereses ajenos a nuestra patria a través precisamente de esa estrategia de tenaza, por un lado con Guyana y por otro lado a través de el gobierno o los intereses políticos y económicos que gobiernan lamentablemente en este momento Colombia. Digo lamentablemente porque hasta ahora Colombia, que yo sepa, no ha tenido nunca un gobierno que represente los intereses reales de su pueblo, los intereses del campesinado, los intereses de los trabajadores, para nada. Siempre han sido reprimidos y siempre el Estado está allí para hacer alcahuete de eso. Y lamentablemente creemos, es evidente que el actual gobierno de Colombia no ha sido una gran diferencia en ese sentido. Y con Guyana, pues el presente nos habla de la actitud del actual gobierno, lo que era una colonia británica en todo caso, y cómo ahora pues sacan las garras contra la soberanía del pueblo venezolano y sus riquezas. Última parte, veamos el trabajo de Stephanie Carvajal. La faja petrolífera del Orinoco, Hugo Chávez, es el área más codiciada del planeta. Evidentemente hay todo un plan por el control de algo que nos pertenece a las venezolanas y a los venezolanos, que es nuestro petróleo, nuestro gas, nuestro oro. Vienen por nuestros recursos naturales, pero dentro de todos los recursos hay un área que se llama faja petrolífera del Orinoco Hugo Chávez,
donde el lobby petrolero internacional, el complejo militar industrial, la burguesía financiera internacional tienen el ojo puesto. Ese es el área, desde el punto de vista geopolítico, más importante, más buscada, más ansiada a nivel mundial. Nosotros somos el país con reservas de petróleo mejor situados para este conflicto. ¿Por qué? Porque desde el punto de vista intelectual le desciframos todos sus planes y la Fuerza Armada y los organismos de seguridad, en función de la visión que ha descifrado el plan a nivel intelectual que tienen todos estos tanques de pensamiento, válgame la redundancia, ha implementado toda una serie de acciones que ha desarticulado en gran medida todo lo que trataban de hacer en Venezuela, y por eso recurren a factores externos como Guyana y Colombia, donde no tenemos control directo evidentemente de lo que suceda ahí, porque nuestra soberanía llega hasta donde limita nuestra frontera. Lo que podemos incidir por canales diplomáticos y medidas de orden interno, pero entonces estamos muy bien preparados y los hemos derrotado hasta el día de hoy. Los derrotamos mientras estuvo el presidente Chávez, el comandante supremo, y los seguimos derrotando con el presidente Maduro. Pero esto no es un eslogan, es producto de haber descifrado a nivel estratégico cómo se compone el plan, cómo lo estructuran los tanques de pensamiento, cómo interviene el lobby petrolero internacional. Hay un término que es petróleo en el sitio, eso lo utilizan los geólogos para determinar la cantidad del recurso bajo tierra. En la faja hay 1 billón, con B grande, 360.000 millones de barriles. Para que tengamos una idea, desde 1859 hasta el día de hoy, la humanidad ha consumido un aproximado de 1.280.000 millones de barriles. Hay más en la faja petrolífera del Orinoco, Hugo Chávez, que todo lo que ha consumido el mundo desde que en 1859 en Pensilvania se extrajo el primer barril de petróleo con carácter comercial. Ahora, se acepta que con la tecnología actual, la última medición oficial que se hizo es que se puede extraer el 20% del petróleo en la faja. Entonces, se han probado y sobre todo certificado, porque la certificación es lo más importante, porque la certificación es que taladra. Lo que está certificado automáticamente está aprobado, pero no lo que está aprobado está certificado. Por eso que la certificación es el paso culminante. Entonces, se han certificado 260.000 millones de barriles en base al 20% de factor de recobro o lo recuperable del total del petróleo bajo tierra. Se han certificado 260.000 millones, eso se le suman 39.000 millones del resto de petróleo que hay en Venezuela. Y entonces tenemos en total hasta ahora 299.954 millones de barriles certificados en Venezuela. Es decir, 300.000 millones para redondear. Certificado. ¿Qué significa certificado? Que el mundo financiero, la banca mundial acepta que ese petróleo existe. Entonces Venezuela es una potencia de unas dimensiones gigantescas. Por eso el tercer objetivo histórico del Plan de la Patria habla Venezuela, potencia energética mundial. Nada más con nuestra reserva, somos la potencia energética del mundo. Y toda la política internacional de las grandes potencias está supeditada a quitarnos el control real. O sea, es decir, poner un gobierno títere o acabar con el Estado venezolano, quitarnos el control real sobre nuestro recurso petrolero y gasífero. Estos son los 3 pilares para mantener la soberanía de Venezuela. Un país que se encuentra amenazado desde el exterior y cuya amenaza va a crecer, tiene que tener 3 pilares fundamentales en mi opinión. La inversión en seguridad y defensa es fundamental, la capacidad defensiva. Fíjate que ellos a través de la oposición desde un principio trataron de bloquear nuestra compra de armas. ¿Cómo estaríamos ahora? Que nos aplican una operación tenaza en Guyana y Colombia. Inteligencia, el factor de inteligencia es fundamental. No en balde los ataques en el Medio Oriente ante los países que resisten con gobiernos nacionalistas es otro subsector de inteligencia. Entonces, seguridad y defensa, inteligencia y mantener la inversión social a cualquier costo. La inversión social es fundamental, el subsidio a los alimentos es fundamental. Entonces, seguridad, defensa, inteligencia e inversión social son los 3 pilares para mantener la soberanía sobre el recurso, lo que nos permite captar la renta, y en función de eso, bueno, vendrán otros planes como la industrialización del país.
pero para mantener la soberanía, seguridad, defensa, inteligencia e inversión social. Bien, importante en el marco de lo que decía el compañero Travieso, experto petrolero allí, tener presente, Colombia, al parecer en este momento el gobierno de Colombia estaría negociando una compra de varios aviones F-16 al gobierno de Israel. Mosca con esto porque podría ser el inicio de una carrera armamentista de agresión contra Venezuela con la justificación de unos supuestos aviones venezolanos que no pasaron y que eso ya ha sido desmentido por las autoridades venezolanas. Nuestro principal recurso natural no renovable.